Buenos días, mi nombre es Marina Isabel Vargas, soy profesora de Trabajo Comunitario 4. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre lo que es la conducta violenta. Para ello es importante mencionar que cuando nos enfrentamos o cuando tenemos personas que presentan con frecuencia conductas violentas, estas se ven involucradas con frecuencia en situaciones como el tabaquismo exagerado, el consumo acentuado de alcohol y otras drogas, y comportamientos sexuales inadecuados. Como vemos, todos estos riesgos a los que se exponen las personas con conducta violenta los llevan a las principales causas de muerte, como son las enfermedades coronarias, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer y el VIH-Sida. Por ello es importante, es de suma importancia, estudiar, ¿verdad?, qué es la conducta violenta y qué factores predisponen a la presencia de este tipo de conducta. Cuando hablamos de la conducta violenta, la definimos como cualquier acción u omisión deliberada, ejercida por una persona o un grupo, susceptible de forzar o intimidar, causar daño o tener muchas probabilidades de causarlo, afectando la integridad física y o psíquica de uno o varios individuos. Para la formación de la conducta violenta es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, tres factores fundamentales, como serían los factores desencadenantes, es decir, son todos estos factores que incitan de una u otra manera a la presencia de la conducta violenta, como por ejemplo los conflictos interpersonales, las toxicomanías, que sería el consumo de sustancias, situaciones de extrema necesidad y marginación o de desarraigo social. Son factores que predisponen a los individuos a en algunos momentos presentar conductas violentas que se escapen de su control. Existen también factores predisponentes, son todos estos relacionados con la herencia y la carga genética del individuo. Por ejemplo, los rasgos de personalidad, los cuales se hacen presentes desde los primeros años de vida, historia anterior de violencia, enfermedades vinculadas a la conducta violenta. Además de los factores desencadenantes y los factores predisponentes, es importante mencionar los factores situacionales, por ejemplo, los que modulan la sociedad, los que tienen que ver con el entorno, observación de modelos o ser víctima reiterada de violencia, por ejemplo, hijos de padres que con frecuencia son violentos o hijos que presencian violencia doméstica. Todos estos factores se interrelacionan entre sí, por lo tanto nunca podemos estudiarlos de manera aislada. Con el fin de explicar un poco mejor la interacción de estos factores, la Organización Mundial de la Salud plantea el modelo ecológico para comprender la violencia, ya que no existe un factor que explique por sí solo por qué una persona se comporta de manera violenta y otra no lo hace, ni por qué una comunidad se ve desgarrada por la violencia, mientras otra comunidad vecina vive en paz. La violencia es un fenómeno sumamente complejo que hunde sus raíces en la interacción de muchos factores biológicos, como lo vimos ahorita, sociales, culturales, económicos y políticos. Este modelo ecológico nos permite analizar los factores que influyen en el comportamiento o que aumentan el riesgo de cometer o padecer actos violentos. Y lo clasifica en 4 niveles. En el primer nivel, como vemos, se identifican los factores biológicos y de la historia personal que influyen en el comportamiento de los individuos. Por eso el primer nivel es el individuo estudiando todos sus factores biológicos, su historia personal. Y estos factores biológicos van aumentando sus probabilidades de convertirse ya sea en víctimas o en perpetradores de actos violentos. Entre los factores que pueden medirse o rastrearse se encuentran las características demográficas como la edad, educación, ingresos, los trastornos psíquicos o de personalidad, las toxicomanías y los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato. Posteriormente, en el segundo nivel,
se abordan las relaciones más cercanas, como las mantenidas con la familia, los amigos, las parejas y los compañeros. Y se investiga cómo aumentan estas el riesgo de sufrir o perpetrar actos violentos. En la violencia juvenil, por ejemplo, tener amigos que cometan o alienten actos violentos, que puede elevar el riesgo de que un joven los sufra o los perpetre. Posteriormente, en el tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo y el vecindario, y se intenta identificar las características de estos ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos. A este nivel de comunidad, dicho riesgo puede estar influido por factores como la movilidad de residencia cuando se mudan, la densidad de población, unos niveles altos de desempleo o la existencia de tráfico de drogas en la zona donde vive. Y por último, el cuarto nivel se interesa por los factores de carácter general relativos a la estructura de la sociedad, que contribuyen a crear un clima en el que se alientan o se inhiben la violencia, como la posibilidad de conseguir armas y las normas sociales y culturales. Entre estas se incluyen las que conceden prioridad a los derechos de los padres sobre el bienestar de los hijos, consideran el suicidio una opción personal más que un acto de violencia prevenible, reafirman la dominación masculina sobre las mujeres y los niños, respaldan el uso excesivo de la fuerza policial contra los ciudadanos. En este nivel, otros factores más generales son las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales, que también contribuyen a mantener la desigualdad económica o social entre los grupos de la sociedad. La idea de este modelo del solapamiento de los anillos, como lo fuimos viendo uno con otro, ilustra cómo los factores de cada nivel, del nivel individual, de las relaciones de la comunidad y de la sociedad, influyen, refuerzan o modifican los otros niveles. Así, por ejemplo, un individuo de personalidad agresiva tiene más probabilidades de actuar violentamente en el seno de una familia o de una comunidad que acostumbra a resolver los conflictos mediante la violencia, que si se encuentra en un entorno, por ejemplo, más pacífico. De allí que es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta siempre todos los factores que intervienen directa o indirectamente en la formación de la conducta violenta del individuo, puesto que si intervenimos en estos factores, podemos modificar dicha conducta y evitar los riesgos que mencionamos anteriormente. Muchas gracias por su atención.